hoy vamos a hablar del concepto de Constitución. En primer lugar, antes de pasar a saber lo que es la Constitución española del 78, debemos encuadrarle dentro de lo que es el ordenamiento jurídico de un país. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? El conjunto de normas, el conjunto de preceptos que rigen en una sociedad, en este caso la nuestra, la española. Pues bien, dijimos que existen distintos tipos de normas jurídicas y una de ellas, la fundamental, la suprema, es la Constitución. Por eso la adjetivan con los términos que os estoy comentando: ley suprema, ley fundamental, ley de leyes, etcétera, etcétera. Es decir, en la jerarquía normativa, en esa pirámide en que unas normas tienen mayor valor que otras y las de carácter inferior no pueden contradecir a las superiores, arriba del todo, como digo, está la Constitución, nuestra Constitución. ¿Qué es la Constitución? Pues es, como digo, el texto normativo fundamental de España, que tiene por objeto la regulación de la sociedad en sus caracteres principales. No significa que la Constitución, que cuando la estudiéis veréis que son solamente 169 artículos, no significa que la legislación del país esté contenida en la Constitución, no. Sencillamente marca los límites de los derechos y libertades fundamentales y establece los órganos principales del país, las instituciones principales, y también su carácter territorial. Ya veréis que se estudia la corona, que se estudia el poder judicial, el poder legislativo, es decir, las distintas instituciones que nos damos los españoles al aprobar la Constitución. ¿De acuerdo? Es decir, pero obviamente no significa que esté ahí toda la legislación, significa que la legislación que se realiza después de la Constitución no puede en ningún caso contradecir sus preceptos. Veremos que se divide, los estudiosos de la misma dividen la Constitución en una parte denominada dogmática y una parte orgánica. La dogmática, que está el título preliminar y el título primero, hace referencia a lo que su nombre indica, los dogmas, los principios inspiradores de la Constitución. Se estudiará pues, el carácter del Estado, cuando se dice que es un Estado social y democrático de derecho, la indivisibilidad de la nación, la jerarquía normativa, los derechos fundamentales y libertades públicas que tenemos. Pensad en el derecho de libertad de expresión, de libertad ambulatoria, de manifestación, de asociación, de petición, de acudir a la justicia. Son derechos inherentes a nuestra condición humana. Y a partir del título segundo al título décimo, que tiene 10 títulos en total la Constitución, se analizan, como os digo, los distintos órganos del Estado, principalmente el poder legislativo, que hace referencia al Congreso y el Senado, que realizan las leyes, al poder ejecutivo, es decir, al gobierno y la administración, que ejecutan las leyes, y al poder judicial, compuesto por jueces y magistrados, que interpretan y aplican la ley. Aparte también se hace referencia a la cuestión territorial, la división del Estado en provincias, municipios y comunidades autónomas, y también unos últimos títulos dedicados al Tribunal Constitucional, que, como es lógico, es el que decide si algún tipo de norma inferior a la misma está en consonancia con la Constitución o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la Constitución es una norma escrita, codificada, que aprobamos los españoles, de una extensión relativa, 169 artículos, consensuada por todos, por el pueblo, obviamente, pues es su carácter democrático. Ciertamente es un poco rígida, es decir, cuesta su modificación, pero es un texto que hasta el momento ha cumplido con su función. En próximos capítulos lo que haremos será ver la estructura de la Constitución e ir explicando cada uno de sus capítulos. Gracias por estar ahí.